Entonces, ahora sí, vamos a compartir pantalla para pasar a esta tercera parte del tema de los hábitos que hemos estado viendo ya es la tercera semana, ¿verdad? Y pues espero que esté siendo de beneficio, de provecho para cada uno de nosotros. Este tema que no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero pues en algo siempre nos identificamos, ¿no? Todos estamos creciendo, todos estamos este, adquiriendo madurez, sin importar la edad. ¿Cuántos saben que la madurez muchas veces no tiene que ver con la edad, ¿verdad? En muchas de las ocasiones, pues entre más edad tengamos, a lo mejor más oportunidad tenemos de tener más madurez, pero no necesariamente este, la madurez o la edad, mejor dicho, va a ser sinónimo de madurez. Pero Dios es bueno y Dios trabaja con cada uno de nosotros y Él a través creo que de estas clases y bueno, principalmente a través de su palabra, Él nos enseña a poder nosotros adquirir madurez, adquirir dominio propio, que es como la parte central de, perdón, de esta serie, de este tema. Vamos a comenzar con el primer punto. En esta ocasión vamos a ver las causas de los hábitos destructivos. Si recuerda, el jueves pasado terminamos con este punto que fue los distintos tipos de hábitos en los que nosotros podemos caer, obviamente hablando de malos hábitos. Y en uno de esos tipos de hábitos mencionamos los hábitos destructivos. Y es muy importante no solamente poder reconocer, ¿verdad? Si hemos tenido algún tipo o si estamos teniendo algún tipo de hábito destructivo, sino que también podamos saber la raíz, de dónde viene, de dónde es que está surgiendo estos tipos de hábitos, porque solamente así es como podemos trabajarlos y sobre todo pedirle a Dios y poder recibir la ayuda de parte de Dios al nosotros poder conocer de dónde es que vienen las raíces de cada uno de estos hábitos. Entonces, para esto vamos a ver 3 puntos. El primero son las malas decisiones. Esa puede ser una de las causas de malos hábitos. El tercero es dependencia mal entendida. Ahorita vamos a explicar lo que eso significa, ¿sí? Y el tercero son creencias mal fundamentadas. Entonces, vámonos con el primero. Sí. Ok. Las malas decisiones. Mm, Hay una frase que a lo mejor usted ha escuchado o ha leído en alguna ocasión, donde el autor es C.S. Lewis y él dice que el dolor es como el megáfono de Dios. No sé si lo ha escuchado en algún momento. El placer, dice, nos habla, nos susurra. Es como si Dios nos susurrara a través del placer, a través de las cosas buenas, de las cosas agradables, ¿sí? Pero cuando experimentamos dolor, nos grita, ¿verdad? Y no en el sentido de que Dios se enoje con nosotros, sino que no podemos escuchar la voz de Dios tan claro como cuando estamos experimentando procesos difíciles, adversos o de dolor en nuestra vida. El dolor es uno de las herramientas a través de las cuales Dios nos ayuda
para poder reconocer muchas de las veces que estamos en un mal hábito, ¿sí? Y qué bueno, gracias a Dios por el dolor. Obviamente no nos gusta, obviamente no es placentero para nosotros, no nos complace del todo poder experimentar dolor, pero cada vez que pasamos por un bache, por un valle, ¿verdad? Por un tiempo adverso y experimentamos dolor, démosle gracias a Dios porque el sufrimiento nos ayuda a poder ver, a poder, como dicen por ahí, a aprender las antenitas y poder captar, poder ver esos focos rojos, poder ver esas banderas rojas y poder reconocer cuando estamos en un hábito destructivo, ¿sí? Y uno de estos tipos o más bien de las causas de estos tipos de hábitos son las malas decisiones. Dice Proverbios 14:12, que es el versículo que está aquí. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Imagínate, lo que está diciendo aquí es que muchas de las veces los seres humanos creemos que andamos bien. Creemos que al tomar ciertas decisiones nos van a llevar a un camino correcto. Y a veces estamos confiados demasiado en nuestra propia inteligencia, en los consejos de los demás, en la experiencia propia o la experiencia ajena, en fin, un sinnúmero de razones por las cuales nosotros creemos que estamos en el camino correcto, pero nunca consultamos a Dios. Y resulta que en realidad ese camino es uno que nos lleva a muerte. Qué peligroso es eso, ¿verdad? Que pueda llevarnos a destrucción. Entonces debemos de ser cuidadosos de nuestras decisiones, qué decisiones estamos tomando. Porque muchas de las veces, una característica común de todos los hábitos es que producen cierto grado de satisfacción, como lo vimos al principio, ¿verdad? Entonces, a veces no nos damos cuenta de las malas decisiones porque estamos cómodos o estamos complacidos por la manera en la que estamos haciendo las cosas, ¿sí? Y cuando las actividades nos proveen de placer y es como si levantaran un velo, ¿verdad? Entre nuestros sentimientos más profundos y nuestra mente consciente, o sea que no nos damos cuenta muchas veces. Y como dice ahí en la última oración, cuando tratamos de evadir las emociones y las circunstancias dolorosas y escapar de las realidades de la vida, podemos tomar el atajo que nos llevará a la ruina. Es decir, muchas veces ah, tratamos de huir, ¿verdad? De enfrentar realmente nuestras emociones, realmente cómo nos sentimos. Y ahí es cuando tomamos malas decisiones, ¿sí? Cuando tratamos de tomar el atajo, el camino más corto, lo que va a ser para nosotros, según nuestro entendimiento en el momento, lo que va a ser más fácil, ¿sí? Y híjole, ¿cuántas veces caemos en eso, no? Por rodear, por dar la vuelta, ¿verdad? Por no agarrar al toro de los cuernos, como dice la frase, por no enfrentar las cosas directamente, por no reconocer incluso a veces nuestros errores o nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros miedos también, nuestros temores. Muchas veces el temor nos puede llevar a querer tomar el atajo y el camino más fácil, que termina siendo el más difícil, al fin de cuentas. Entonces, ahorita vamos a ver algunas, am, ¿cómo les podemos llamar? Sí, algunas emociones que pudiéramos quizás estar evitando. Y podemos hacernos esta pregunta a nosotros mismos y preguntarnos cada una de estas cosas para saber si a lo mejor al querer huir o al querer escapar de alguno de estos sentimientos o emociones, estamos tomando malas decisiones. Sí. Entonces, en la primera parte dice, ¿quiere usted escapar de la ansiedad?
esa sensación, ¿verdad? De desesperación, de falta de control de nosotros mismos, de las circunstancias, como el no saber qué hacer en ciertas situaciones. Y a lo mejor nosotros estamos tratando de escapar de eso y tomamos una mala decisión de recurrir a un hábito que alivie momentáneamente esa ansiedad. Así es como podemos identificar si estamos tomando esa mala decisión de recurrir a un hábito destructivo. La siguiente sería, ¿quiere usted escapar de la preocupación? Y esto ya lo hemos visto bastante, ¿verdad? Y el pastor José Luis nos habló acerca de la preocupación. Así es de que podemos ahorita estar un poquito más conscientes si hemos estado quizás tomando malas decisiones para escapar de la preocupación, ¿cierto? A lo mejor podemos estar recurriendo ah, a, a lo mejor a las personas equivocadas por culpa de la preocupación, ¿verdad? Y tomando un consejo que no va a ser realmente conveniente para nosotros. O quizás estamos preocupados por, no sé, algún área de nuestra vida, por ejemplo, las finanzas, y quizás eso nos lleva a tomar malas decisiones, a tomar un préstamo que no nos va a hacer bien, o no sé, alguna de esos tipos de malas decisiones. Y todo nada más porque estamos escapando de la preocupación. La siguiente sería, ¿quiere usted escapar de la culpa? ¿Sabe por qué es tan popular el, las pláticas motivacionales sobre la autoestima? Está en todos lados, ¿no? En libros de superación personal, en conferencias, y ahorita más que nunca con todos los coach de vida, ¿verdad? Que de repente se levantan aquí, se levantan allá, ni siquiera los conocemos, ni siquiera hemos oído nunca de ellos, o a lo mejor sí, de cualquier modo, casi todos, la mayoría, se basan en una cosmovisión humanista, es decir, el centro de todo es el ser humano y nunca es la palabra de Dios, nunca es la gloria de Dios. Y por lo tanto, la autoestima es como una de sus ideas centrales, pero ¿sabe por qué la autoestima ahorita es algo a lo que podemos recurrir tan fácilmente? Porque todos los seres humanos estamos llenos de culpa. A lo mejor unos en menor grado, otros más o menos, otros un poquito más o mucho más. Todos experimentamos culpa en algún momento de nuestra vida, en algún punto de nuestra vida. Y nosotros como cristianos sabemos de dónde sale eso, ¿verdad? Sabemos que es porque tenemos una naturaleza caída que tiende al pecado y que nos lleva a desobedecer a Dios. Pero muchas veces las personas que no son cristianas o que no tienen un entendimiento correcto de la palabra de Dios están a la deriva, no saben por qué, pero se sienten culpables. Yo puedo identificarme porque antes de ser cristiano, yo así vivía. Yo vivía con una culpa y que no sabía de dónde venía. Y muchas veces trataba em, de solucionar esa culpa inexplicable para mí de muchas maneras, ¿sí? Tratando de ganarme ¿cómo se dice? La aprobación de la gente, por ejemplo, para no sentirme culpable y que todos me acepten. Y si alguien no me acepta, híjole, entonces algo malo está en mí, ¿verdad? Algo malo hay en mí. Y la culpa nos lleva a hábitos ah, tan diferentes, pero todos que pueden ser muy destructivos. Este, y que van progresivamente, van dañando nuestra salud emocional y espiritual.
y mental. La siguiente sería, ¿quiere usted escapar del aburrimiento? Algo tan sencillo quizás y que no pensaríamos que a lo mejor puede llevarnos a un hábito destructivo, pero en realidad eso tan simple de, como dice aquella frase, ¿verdad? La ociosidad es la madre de todos los vicios. Y es muy real, es muy real. Muchas veces el no saber cómo aprovechar nuestro tiempo, a veces el tener demasiado tiempo libre o a veces el, el no saber cómo ocuparlo en cosas productivas, también nos pueden llevar a hábitos muy destructivos en nuestra vida. Sí. Y no nos damos cuenta porque empieza como algo simple. A veces hasta puede ser un hobby o creemos que puede ser un hobby, ¿no? Para no estar aburrido, como jugar a un videojuego, ¿verdad? En el caso de los más jóvenes quizás. Los más grandes, no sé, pueden ser otros tipos de actividades. Y de repente ya se vuelve un hábito destructivo que se ha salido de control en nuestra vida. Y la siguiente es, ¿quiere usted escapar de la depresión? Y este es mucho más profundo, es mucho más difícil, incluso hasta más sutil también de poder reconocer. Y aquí sí, yo le recomiendo, ¿verdad? Que si ah, tiene ya bastante tiempo en el que puede estar batallando con sentimientos de tristeza profunda, de a lo mejor pensamientos que lo llevan a cuestionarse el por qué está pasando esto a mí, que están atravesando cosas que sienten que son demasiado difíciles, demasiado dolorosas, demasiado pesadas para ustedes. Y eso los desanima, los tiene con un ánimo decaído constantemente. Hay que prestarle atención, hay que prestarle atención, ¿sí? Porque yo no soy un profesional de la salud aquí para poderle decir cómo entonces sería bueno, ¿verdad? De que usted pueda acercarse a alguien que tenga conocimientos, que tenga experiencia en esta parte, ¿verdad? Obviamente no demeritamos el conocimiento de la palabra de Dios, claro que nos va a ayudar, de hecho, la otra ayuda, la ayuda médica, la ayuda profesional, no nos puede ayudar completamente si no tenemos la ayuda espiritual, pero muchas veces los cristianos nos encerramos en una idea en la que pensamos que si quizás vamos con un terapeuta, que si quizás vamos con un psicólogo o así, estamos casi cometiendo pecado. Y no necesariamente, ¿sí? Y esto creo yo que a muchas personas nos ha afectado de una manera que incluso nos ha llevado a recluirnos, aislarnos, ¿verdad? Para no sentirnos juzgados o criticados porque estamos pasando por un proceso de depresión y que para las demás personas cristianas a nuestro alrededor pueden ser como, ay, estás exagerando, o ay, te falta fe, ¿verdad? O ay, necesitas orar más, ¿verdad? O ay, qué pecado oculto tienes en tu vida, un montón de cosas. Y muchas veces es algo que a lo mejor simplemente se tiene que tratar desde un enfoque profesional, desde un enfoque de la salud mental, porque la depresión es una enfermedad mental, ¿sí? No es nada más como, ay, ya estoy triste y ya. Cuando obviamente es un diagnóstico, ¿verdad? De depresión, tampoco no debemos de autodiagnosticarnos. Entonces es un tema complejo, pero que es importante tratar para poder evitar que esta en particular nos pueda llevar a hábitos que después pueden ser muy dañinos para nosotros, ¿sí? Y aquí siempre está el acercarnos a alguien más, ¿verdad?
Y vamos un poquito más rápido. La siguiente es la inseguridad. ¿Quiere usted escapar de la inseguridad? Sí, a lo mejor por inseguridad usted está recurriendo a juntarse con personas que le hagan sentir más seguro, pero que sabe que no le conviene, ¿verdad? Eh, Muchas de las veces tomamos decisiones simplemente por la inseguridad, por ejemplo, a veces un trabajo, la decisión de aceptar un trabajo, cierto trabajo, por la inseguridad de la provisión o del sostenimiento económico. Y muchas de las veces, por ejemplo, nos metemos en un trabajo que nos va a impedir asistir a la iglesia o poder estar congregándonos o poder estar teniendo contacto regular con la familia de la fe. Y todo fue nada más por la inseguridad, ¿sí? Que nos llevó a lo mejor tomar una decisión equivocada respecto al trabajo, respecto a algo similar. Y no nos damos cuenta. Entonces, ¿quiere usted escapar del estrés? La mayoría de las adicciones son por estrés, ¿sí? ¿Quiere usted escapar de la responsabilidad? ¿Quiere usted escapar de sentirse controlado? Obviamente sentirse controlado, si es que en realidad está pasando, ¿verdad? Si es que alguien está teniendo cierta influencia en su vida, que está tratando de dominar o de controlar, obviamente eso no es bueno. Pero tampoco el querer escapar y no enfrentar, no confrontar esa situación tampoco es bueno. Es necesario enfrentarla, es necesario, incluso si se requiere confrontar a una persona o pedir ayuda para eso, pues, hacerlo. Ya estamos terminando. ¿Quiere usted escapar de la vergüenza? Muy relacionada con la culpa, ¿verdad? ¿O quiere usted escapar del dolor físico? Y bueno, también es, creo yo, de los más difíciles, ¿verdad? Porque el dolor físico puede ser causado por una enfermedad, puede ser causado por diferentes factores y no es algo simple, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir que no sea nada tratable, ¿sí? Y que podamos encontrar una solución adecuada, una solución correcta, si se aborda el problema desde eh, el enfoque justo, necesario y no tratar de escapar de él. Entonces, esta es la primera parte de cómo podemos llegar a adquirir algún mal hábito, perdón, a tener malas decisiones por no poder enfrentar algunas de las emociones que estamos viviendo. Y luego vamos con el segundo punto, que es la dependencia mal entendida. Y sabe, nosotros, los seres humanos, tenemos una necesidad que es mucho más urgente que cualquiera otra que pudiéramos tener. Y esta necesidad urgente es la de establecer una comunión con Dios y tener una relación de amor con Él, ¿sí? Porque nosotros fuimos creados para eso. Nosotros fuimos creados con el deseo de buscarle, ¿sí? Nosotros fuimos creados con el deseo de tener una relación con Él y de tener comunión espiritual. Y cuando nosotros nos vamos por otros lados para tratar de llenar esa necesidad, pues entonces ahí tarde que temprano personas o cosas nos van a defraudar, ¿sí? Nos van a defraudar y nos van a llevar a estar en derrota en nuestra vida. Y como dice ahí en la información de la diapositiva, a menudo los hábitos que están fuera de nuestro control representan nuestro propio esfuerzo por satisfacer las necesidades básicas que Dios puso en nosotros, ¿sí? Muchas veces
caemos en estos malos hábitos simplemente porque necesidades muy básicas, que incluso son tan básicas que ya damos por hecho, por sentado, que las estamos cubriendo cuando en realidad no, ¿sí? Que no nos damos cuenta que estamos teniendo esos pequeños huecos, esos pequeños vacíos, y por eso es que de repente ya estamos recurriendo a otras cosas, a malos hábitos para tratar de llenar eso. Y esto no hace falta decir que no es para nada saludable, ¿verdad? Ah, porque la necesidad de ser amados, la necesidad de sentirnos valiosos y la necesidad de sentirnos seguros, ¿sí? No va a ser nada saludable si nosotros estamos tratando de satisfacerla dependiendo de otras personas, de otras cosas o de otras actividades. Entonces, igual que en el anterior, aquí hay 3 preguntas que nos pueden ayudar a reconocer si estamos nosotros dependiendo de algo o de alguien más que no es Dios para tratar de satisfacer una necesidad básica principal en nuestra vida. Y la primera pregunta sería la siguiente: ¿está buscando satisfacer su necesidad de amor incondicional a través de un placer sensual? ¿Qué significa un placer sensual? Ah, es algo que nos produce placer en nuestras emociones, en nuestros sentimientos o en nuestro cuerpo, ¿sí? Puede darse de muchas maneras, incluso una de las más comunes y que a veces no lo vemos como una dependencia, pero es el comer en exceso, ¿sí? Por ejemplo, usted me verá delgado, no tengo sobrepeso ni nada. A lo mejor no se imaginaría que yo puedo tener un problema de ese tipo, ¿verdad? Pero ya el jueves pasado le comentaba cómo todos somos adictos al azúcar, pero yo sería uno de los que creo que son un poquito más, porque me gusta mucho ese tipo de alimentos. Y sabe que yo nunca me había dado cuenta hasta hace algunos años que, que yo, bueno, ahorita ya es menos porque ya soy más consciente, entonces trato de hacerlo menos, pero me di cuenta, y eso fue como estaba saliendo de la universidad, me parece. Apenas hasta entonces me di cuenta que yo recurría a comer en exceso por ansiedad, por estrés. Y pues gracias a Dios no se notaba en kilitos de más ni nada, ¿verdad? Pero no significa que no repercutiera en mi salud de alguna manera, ¿sí? Y es bien interesante que uno no se da cuenta, ¿sí? Uno no se da cuenta, o sea, es como un tanto engañoso, como que se disfrazan muchas veces estas necesidades tan básicas no suplidas y tan fácil que es recurrir a algo fuera de Dios para tratar de satisfacerlo, ¿sí? Entonces puede usted preguntarse, ¿estoy recurriendo yo a algo que me esté dando placer para tratar de suplir esa ausencia emocional de amor, de cariño, de afecto? Porque es muy importante, ¿sí? La segunda pregunta, ¿está buscando satisfacer su necesidad de sentirse valioso o valiosa a través de sus logros? Y por ahí puse entre paréntesis adicción al trabajo, pero puede que no siempre sea una adicción al trabajo, aunque quizás es la más común, ¿sí? Porque a través de, no sé, a través de tener una buena posición económica, a través de poder decir, me dieron un aumento, un ascenso, he subido de nivel, he subido de puesto,
pues son logros que podemos a tomar para ahí tratar de satisfacer esa necesidad de sentirnos valiosos, valorados, apreciados, que somos importantes. Y muchas veces se puede disfrazar incluso hasta del el pensar, no es que yo soy alguien ambicioso en el buen sentido, o sea, yo quiero llegar más allá, o sea, yo quiero crecer profesionalmente, yo quiero, no sé, si tengo un negocio, expanderme, quiero darle trabajo a otras personas. Ahora, no quiere decir que esas sean malas motivaciones, ni que tampoco sean malos propósitos, pero cuán fácil es que puedan estar ahí disfrazados, que pueda estar ahí detrás de esas motivaciones tan profundas en nosotros, que quizás por una de las razones que lo estamos haciendo es porque queremos ser reconocidos, porque queremos sentir que de verdad estamos logrando algo, ¿sí? Ahora, esto no es malo, es una necesidad básica y es buena, pero muchas veces podemos optar, ¿sí? Por tratar de satisfacer esta necesidad fuera de Dios. En este caso, como le decía, a través de una profesión, a través de incluso, incluso hasta del servicio en la iglesia también. ¿Cuántas personas hay que me ha tocado conocer que salen a la calle y que están predicando el evangelio, que están hablándole a gente, lo cual es bueno, es necesario y tenemos que hacerlo, pero muchas veces en la actitud de la persona, cuando la conoces y todo, puedes llegar a identificar ahí que hay algo de esto, hay algo de que está tratando de demostrar su valor, está tratando de demostrar que, que puede hacer lo que es importante, pero a través de un medio cristiano, por decirlo así. Qué difícil, porque muchas veces no nos damos cuenta. ¿Y cuántos servidores o ministros pueden estar así, con una necesidad de sentirse valiosos, disfrazada de servicio? ¿Sí? Aquí es necesario examinarnos a nosotros mismos. Y vamos con la última pregunta. ¿Estás buscando satisfacer tu necesidad de seguridad a través de otra persona? Y aquí pues una de las mayores formas, ¿verdad? Sería la codependencia, cuando nos hacemos dependientes de otros o incluso cuando hacemos que otros sean dependientes de nosotros. Puede ser de las dos maneras, ¿sí? Este, y todo porque estamos tratando de llenar una necesidad de seguridad, porque la compañía de otro, porque el sentirme apreciado o necesitado, el sentirme que alguien me necesita, me da esa satisfacción que llena o que con la que trato de llenar mi necesidad de seguridad. Híjole, qué difícil, porque muchas veces las personas, al no sentirse que ayudan o que están como siendo partícipes de la vida de otras personas, se sienten que no valen nada, ¿sí? Y muchas veces es una costumbre ya de años, de años, de años. Y es triste poder ver llegar a alguien ya a una edad avanzada. ¿Por qué? Porque en esa edad, pues ya la ayuda o lo que ellos pueden ofrecer o brindar, pues ya se reduce muchísimo, ¿verdad? Ya no pueden hacer muchas cosas,
ya no pueden ir a todas partes como antes. Entonces, pues ya cada vez más se puede decir que están siendo innecesarios, aunque se oye feo, ¿verdad? Pero ya no son indispensables las personas, ¿verdad? Cuando ya llegan a una edad mayor y pueden llegar a creer que ya no son valiosas y tener ese sentido de inseguridad, ¿sí? Y entonces tratar de hacerse dependientes de alguien o tratar de hacer dependiente a alguien de ellos para poder mantener y conservar esa parte. Pero nada más es por eso. Entonces, todo esto nos lleva a que muchos de nuestros esfuerzos por satisfacer esas necesidades es un intento de sustituir la provisión y las promesas que Dios nos ofrece. ¿Sí? Y esto está en nuestra carne, está en nuestra naturaleza humana, está también en el engaño del enemigo, ¿verdad? Que desde el principio, desde Adán y Eva, ¿verdad? O sea, él trató de engañarlos para tratar de hacer que por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, poder sustituir la provisión de Dios para sus vidas y ser ellos mismos los que proveyeran. Y muchas veces así caemos en ese engaño también de Satanás, de nadie va a ver por ti. Nos mete esta mentira, nadie va a ver por ti, nadie se va a preocupar por ti. Y más si personas nos han fallado, con mayor razón, ¿verdad? Nadie se va a ocupar de tus necesidades, tú tienes que hacerlo por ti mismo. Tienes que proveerte a ti mismo, ¿sí? Seguridad, afecto, valor. Y Dios, a través de sus promesas, a través de su provisión, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para suplir estas necesidades básicas. Sí, pero muchas veces nuestra carne y el pecado nos ciega de poder ver eso, de podernos darnos cuenta. Sí. Y somos dependientes de una persona, de una cosa, porque no hemos sido dependientes de nuestro Padre Celestial. Porque no hemos aprendido a entablar una relación en la que pues sí podamos ser dependientes de él. De él es la única persona de la que sí podemos ser dependientes y necesitamos y debemos ser dependientes. Él es la única, sí. Porque cuando somos dependientes de Dios, somos libres. Somos libres. Y Él nos da libertad, que no nos va a dar nada en el mundo. Ninguna de las cosas que buscamos en el mundo. Como dice ahí la cita que está, el pasaje, Jeremías 29, 13, 14, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, ahí es vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Es decir, el pecado nos lleva a lugares donde no vamos a encontrar lo que realmente necesitamos, pero Dios ha prometido que si lo buscamos de todo nuestro corazón, Él se va a dejar hallar, Él se va a encontrar con nosotros y vamos a encontrar lo que realmente necesitamos en Él, ¿sí? En Él. Bien, vamos al último punto con esto, vamos a terminar la tercera parte del día de hoy, y es las creencias mal fundamentadas. Hemos visto que los hábitos destructivos, las causas de los hábitos destructivos pueden ser por malas decisiones, puede ser por una dependencia mal fundamentada, perdón, una dependencia mal entendida, y la última es por una creencia mal fundamentada, ¿sí? Y esto significa que nosotros, por lo general,
perdemos la guerra contra la tentación cuando nuestra prioridad es complacernos a nosotros mismos y no a Dios, como veamos ahorita. Sí. Por eso es que la causa principal por la que caemos en un hábito, ¿sí? En un hábito que nos derrota, que nos esclaviza, que anula nuestra capacidad de desarrollar el control personal, como dice aquí, es porque estamos pensando en una forma equivocada, estamos pensando en una manera equivocada. Y necesitamos poder analizar esa forma en la que pensamos y pedirle a Dios que arroje luz sobre nuestras creencias y poder cambiarlas, ¿sí? Y simplemente es eso, simplemente es porque algo lo hemos entendido de una manera equivocada, lo estamos creyendo de una manera equivocada. Entonces, vamos a ver ahorita dos tipos de creencias. Una, las que son, valga la redundancia, equivocadas, ¿verdad? Erróneas. Y vamos a ver las creencias que son aceptadas de acuerdo a la forma de pensar de Dios, ¿sí? Ah, sí, hermana Liz, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el, dice la palabra, es muy cierto. O sea, los pensamientos, las maneras en las que nosotros pensamos determinan más de lo que nos damos cuenta. Y por lo tanto, en las creencias equivocadas, vamos a ver aquí, la primera, estos son algunos ejemplos, obviamente pueden haber muchos más, tan solamente son algunos ejemplos como más generales. Una de ellas puede ser, hablando de un mal hábito, ¿no? Y decimos, esto me hace sentir bien y además me lo merezco. Sí. Híjole, ¿y cómo batallo yo con esa palabra de merecerse algo, de merecimiento? No, no porque esté juzgándome o juzgando siempre a la gente, ¿verdad? Que no se merece nada, sino más bien porque es tan común ahorita que creo, no sé, ahorita la he visto que se usa muchísimo más, donde es que tú te mereces esto, se da cuenta como que la gente cree saber lo que todos se merecen. Y siempre un consejo en un comentario de Facebook o no sé, lo que sea, dicen, no, tú te mereces algo mucho mejor. Muchas veces ni siquiera se conoce a la persona, pero ya le estás diciendo, no, es que tú te mereces esto, ¿verdad? Y sabe que el único que puede decir total y así con toda la certeza qué es lo que merecemos es Dios, porque Él es el único que nos conoce completamente por dentro y por fuera. Él no se va a dejar llevar por nuestra apariencia, Él no se va a dejar llevar por uh, conocernos parcialmente, Él nos conoce totalmente. Él sabe de verdad lo que y aparte Él es justo, o sea, él es imparcial, Él no se va a ir hacia un lado más que al otro. Él sabe realmente lo que de verdad merecemos. Él es el único que puede determinar lo que merecemos. Ni siquiera nosotros mismos podemos decir realmente lo que merecemos. O sea, no tenemos esa capacidad para poder determinar con certeza y de una manera justa lo que merecemos y lo que no merecemos. Solamente es Dios, ¿sí? Y sabe que si lo vemos a través de la Biblia, no nos favorece mucho esta parte de lo que merecemos, porque lo que nos enseña la Biblia es que todos somos pecadores y que todos hemos ofendido a Dios y que por naturaleza no merecemos nada, no merecemos nada bueno, ¿sí? Ni siquiera merecemos la misericordia y el favor de Dios. Sin embargo, Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, ¿verdad? Y misericordia significa que no nos da lo que merecemos,
Y Dios es lleno de gracia y la gracia significa que nos da lo que no merecemos. ¿Sí? Entonces Él con su misericordia nos perdona, nos libra de tantas cosas, ¿verdad? Al salvarnos de lo que merecemos y con su gracia nos transforma, nos cambia nuestro pensamiento al darnos lo que no merecemos y nos muestra su bondad, nos guía a arrepentirnos a través de su bondad. Entonces, tengamos cuidado con pues yo le llamo mentira, de creer que sabemos lo que nos merecemos o no nos merecemos, o pensar que sabemos lo que otra persona se merece o no se merece, tanto bueno como malo, ¿eh? Porque a veces llegamos a ver a alguien, no sé, que cometió algo pues muy malo y decir, no, se merece tal cosa, se merece este castigo, se merece aquello. No tenemos esa capacidad, no tenemos ese lugar para poder determinar qué es lo que alguien merece o no merece. Sí. Y a mí me ha traído tanta libertad el poder saber que yo no merezco muchas cosas, pero las tengo por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Y yo le doy gracias a Dios y entonces las valoro y las aprovecho más. Sí. Y no estoy tratando de ganármelas, porque ya sé que de todos modos nunca me las voy a merecer, sino que las acepto, las recibo por amor de Dios. Sí. Pero bueno, ya no vamos a profundizar más en eso. La segunda creencia equivocada que podemos tener es, todos lo hacen. Después de todo, nadie es perfecto, ¿verdad? Es como tratar de justificar algo que sabemos que no está bien, que no nos conviene, que nos hace daño a otras personas, que ofende a Dios simplemente porque todos lo están haciendo. Entonces, pues somos parte de lo que los demás están haciendo. Y no, obviamente no es una justificación válida, ¿verdad? Y el hecho de decir nadie es perfecto, claro, nadie lo es, no significa que eso nos da un permiso para entonces cometer cosas que no son buenas, ¿cierto? Otra idea equivocada es, no puedo evitarlo. Sí, este hábito lo traigo arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué es una idea equivocada? No, a lo mejor no se está equivocando en eso, o sea, de que usted no pueda o que esto ya sea algo de mucho tiempo atrás. Probablemente tenga razón y sea muy cierto, pero ahorita acabamos de ver este versículo, ¿verdad? Donde dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Jesús nos trae libertad, que es capaz de hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Sí? Él dice, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, que Él nos ha libertado de el poder del pecado, que ya nos enseñoreará más de nosotros, ya no nos dominará más. Ahora, es necesario estar en Cristo, es necesario arrepentirse, es necesario creer en Él, es necesario tener una fe viva, real, una fe que se demuestra, ¿verdad? En nuestra relación con Él, en nuestra relación con los demás. Porque si esto es real, entonces el poder de Dios, el Espíritu Santo, el poder de la resurrección, está ahí para nosotros para vencer cualquier cosa. Y dice la Biblia, todo lo podemos en Cristo, quien nos da la fuerza. ¿Sí? Entonces, no importa si algo tiene ya mucho tiempo arraigado del pasado, no importa si sentimos que no somos capaces de poderlo dejar, Dios nos capacita, Él nos da ese poder para poder hacerlo. Pero necesitamos rendirnos a Él, ¿verdad? Dejar de excusarnos, dejar de mantener estas ideas. La siguiente sería, he intentado dejarlo,
pero no lo he logrado. Así que, ¿para qué me molesta en seguir intentando? Es decir, nos damos por vencidos, nos desanimamos, ¿sí? Y esto a mí me ha pasado muchas veces, muchísimas veces. Y sabe que algo que una vez Dios me habló fue, ok, ¿tú crees que ya no vale la pena seguir intentando dejar este mal hábito que tienes? Solamente tienes dos opciones. Yo sentía que Dios, en un momento particular de mi vida, Él me hablaba de esta manera. El Espíritu Santo me decía, solamente tienes dos opciones. Una es, continúas en eso, ¿sí? O vienes a mí para que yo te ayude. Y me recordó ese pasaje donde los discípulos, Jesús los confrontó a los apóstoles en especial, a sus 12. Y ellos estaban así dudando de seguir o no seguir a Jesús, porque mucha gente ya lo había dejado de seguir porque Jesús los confrontó para decirles, ustedes nada más me siguen por lo que les puedo dar, pero no por creer realmente en mí, por seguirme a mí, por amarme a mí. La gente se ofendió, ¿verdad? Y luego les dice a sus discípulos, y ustedes también se van a ir. Y aquí Pedro le dice, pero Señor, ¿a dónde más iremos? Y yo me pregunto, a lo mejor Pedro lo consideró, a lo mejor Pedro lo pensó, dijo, pues sí, a lo mejor sí ya es tiempo de seguir a otra persona, ¿verdad? O de regresar a la pesca porque no me está convenciendo, pero en ese momento él consideró las dos opciones, me voy, lo dejo, pero ¿quién más tiene palabras de vida eterna? ¿Quién más me va a enseñar lo que este maestro me está enseñando? ¿Con quién más voy a ver lo que veo a este hombre hacer? Y yo sentía que Dios me decía algo parecido. Ok, si tú crees que ya no vale la pena seguir intentando, ¿verdad? Está bien, puedes seguir tu propio camino o puedes seguirme a mí. Y yo sentía así, es que no hay otro lugar. Yo ya no quiero ir a otro lugar, no quiero ir para atrás, ya no quiero volver atrás. Sí, no quiero volver a tratar de buscar soluciones en otros lados o en personas, porque sé que no las voy a encontrar, sé que va a ser peor, sé que solamente en ti las voy a poder encontrar, ¿verdad? Así como Pedro le dijo, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, no nos dejemos engañar por ese pensamiento de que ya no vale la pena. Claro que vale la pena, porque no hay otro que valga la pena. Porque no hay otro que haya muerto por nuestros pecados, porque no hay otro que nos ame como Dios nos ama, no hay otro que pueda darnos libertad como Dios nos la da, ¿sí? Ya estoy predicando, perdón. Pero creo que es una forma en la que nosotros podemos vencer esta mentira y no darnos por vencidos. Y luego, el siguiente es, puedo dejarlo en el momento que yo quiera. Tal vez mañana. Mañana, sí, mañana comienza a cambiar. Y qué engañoso es esto. En realidad lo que estamos diciendo es no lo quiero dejar. Sí. Y debemos de analizar por qué. ¿Por qué ahorita no? ¿Por qué no dejarlo ahorita? Porque a lo mejor la respuesta te va a llevar a una de las anteriores, ¿no? No, es que no puedo. Pero muchas veces no lo reconocemos, no queremos aceptar que no podemos y que necesitamos ayuda. Y es más fácil para nosotros decir, no, en cualquier momento, yo sí puedo, seguimos confiando en nosotros mismos. Y no, dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre, es decir, vamos a terminar en maldición si confiamos en nosotros mismos, en nuestro poder y capacidad humana.
Y no sabemos tampoco si tenemos el mañana o si tenemos tanto tiempo para poder hacerlo. Sí. Vamos a la última, de creencias equivocadas. No quiero arriesgarme al intentarlo porque podría descubrir que no tengo control. Y esto que difícil es porque muchas veces no enfrentamos eh, cambios, no hacemos cambios en nuestros hábitos, no hacemos cambios en nuestra vida porque no queremos descubrir lo que hay ahí detrás de esos malos hábitos. Sí. No queremos descubrir de lo que somos capaces de hacer, de sentirnos mal de nosotros mismos. Pero Jesús dijo, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. ¿Sí? Yo no vine a los que ven, yo vine a los ciegos. Pero el que ve no necesita, no me necesita. Y el que está sano tampoco me necesita. Imagínate, qué feo es no necesitar a Jesús. O mejor dicho, qué feo es es creer que no necesitamos a Jesús. Sí. Y cuando no queremos descubrir lo que hay ahí en nuestro interior, lo que tenemos que trabajar es evitar sentir esa necesidad que es real de nuestro Salvador, de nuestro sanador, de nuestro libertador. Sí. Pero solamente Dios, solamente su Espíritu Santo puede ayudarnos a reconocer que tenemos esta necesidad. Sí. Y cuando nos habla, cuando nos muestra a través de su palabra, a través de las formas en las que trabaja en nuestra vida, va a llegar un punto en el que sí o sí tenemos que rendirnos, tenemos que soltar las riendas, tenemos que soltar el timón, el volante, ¿sí? Y permitirle a Dios que sea Él el que tome el control. Está bien si tú sientes que no te andas el control, qué bueno, porque precisamente eso es lo que necesitas dejar, de tratar de tomar el control, lo que necesitas es darle a Dios el control. Permitir que Dios tenga el control y que así Él te dé control sobre ti mismo. Si Dios tiene el control, tú puedes tener control, pero si Dios no tiene el control, no vamos a poder tenerlo tampoco nosotros. Ok, vamos al último. Ahora sí, las creencias que sí son aceptables de acuerdo a la palabra, ¿ok? Y con esto vamos a concluir. Quiero responsabilizarme de mi comportamiento. Es decir, quiero hacerme responsable, quiero aceptar responsabilidad. Ese es un buen pensamiento, es una buena forma de pensar, de creer, ¿sí? El hacernos responsables, no echar la culpa a otros, no justificarnos, sino hacernos responsables. Y luego, mi mayor deseo es agradar a Dios y no a mí mismo. Y todos batallamos con esto siempre, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que de verdad lo más importante es el querer, el poder agradar a Dios, ¿sí? Llega un momento en el que nos vence, eso nos vence. Y decimos, no, ya quiero dejar de agradarme a mí mismo, yo quiero agradar a Dios, ¿sí? Y luego, puedo reemplazar el mal hábito con uno bueno. Y los hábitos, ¿verdad? Se hacen tan frecuentes en nuestra vida que de repente no sabemos cómo dejarlos y muchas veces cuando lo intentamos y nos quedamos así sin nada, vacíos, pues otra vez tenemos que recurrir a querer llenarlo de nuevo con lo mismo. Pero Dios no nos quita algo para dejarnos sin nada. Él nos quita algo, un mal hábito, para darnos uno bueno, para darnos uno que sí nos va a servir, uno que sí nos va a llenar de verdad, uno que sí nos va a hacer de provecho, uno con el que sí vamos a poder ser productivos, ¿sí? Y esta es una de las mejores maneras. No es todo, ¿verdad? Pero sí es algo que nos puede ayudar mucho
de poder dejar un mal hábito y es reemplazarlo por uno bueno, ¿sí? Y aquí nos sobrarían ejemplos, pero ahorita ya no vamos a alcanzar a verlos. Y luego el que sigue es el Espíritu de Cristo que vive en mí puede ayudarme. Así es, como te decía ahorita, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el que vive ahora en nosotros por medio del Espíritu Santo, de la fe, ¿sí? Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo vive en nosotros y es el mismo poder. Imagínate, el mismo poder que actuó en Jesús para levantarlo de la muerte. O sea, ¿qué puede ser difícil? Nada, nada. Obviamente para nosotros sí puede ser muy difícil, pero para el poder de Dios nada es difícil. Y requiere de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra dependencia, del Espíritu de Dios, ¿sí? Que vive en nosotros para ayudarnos. Y luego con esta confianza yo puedo ceder el control a Cristo y dejar que Él me controle. Y aquí es importante saber que hacer eso no es cederle el control a alguien que desea un mal para nosotros, no es cederle el control a alguien que vamos a sentir que se está aprovechando de nosotros, que está abusando de nosotros, que no quiere nada bueno o que es cruel, para nada, al contrario. De hecho, esas son las mentiras que el enemigo mete en nuestra mente y en las de los que no son cristianos para no ceder el control a Dios de sus vidas. Que Dios no te va a dar lo que tú quieres, que Dios, bueno, lo que tú necesitas. Bueno, pues sí, también lo que tú quieres, ¿verdad? Y en eso tienes razón, porque no todo lo que queremos es bueno. Pero con esas mentiras de que Dios no es bueno, Dios no es bueno, nos rehusamos a cederle el control, pero Dios es bueno totalmente. No hay nadie bueno como Él. Y Él es totalmente confiable, ¿sí? Él nunca nos fallará. Y el último, mi nuevo hábito será reflejar el carácter de Cristo, ¿sí? Reflejar el carácter de Cristo. Ah, cuando nos vemos en el espejo, quizás es muy difícil, puede ser muy difícil para nosotros pensar que podemos llegar a reflejar a Cristo. Al vernos con defectos, con fallas, con debilidades, con tantas cosas. Pero si te fijas en todo lo que hemos visto hasta ahorita, no ha dependido de nosotros. Es Dios, es Dios, es Dios, es el poder de Dios, es la palabra de Dios, es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es la compasión de Dios, ¿sí? Que está persiguiéndonos, que nos dejamos alcanzar, nos va a transformar, nos va a ayudar a reflejar a Jesús en nuestras vidas, va a formar a Jesús en nuestras vidas. Wow, ¿sí? De hecho, la Biblia dice que somos como una obra de arte en la que Dios está formándonos para llegar a reflejar a su Hijo, ¿sí? Y a lo mejor muchos decimos, sí, pues soy una obra de arte, pero muy en bruto, ¿verdad? Todavía, todavía se nota mucho la piedra caliza o se nota mucho, el carbón y no se ve nada de diamante, pero no te desesperes, Dios está trabajando, Dios está trabajando, ¿sí? Dios está trabajando. Y entre más le rindamos nuestra vida a Él, más cinceladas, más martillo, más va a meter sobre nosotros, pero nos va a dejar como ni siquiera te imaginas, como ni siquiera te imaginas, ¿sí? Reflejando el carácter de Cristo. Muy bien. Pues bueno, dice ese verso de Jeremías, ¿verdad? Caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Eso es lo que debemos evitar, esa es lo que nosotros debemos darle la espalda, a querer hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y nosotros debemos abrazar al contrario. Romanos 6:11, donde dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos vivos para Dios, muertos al pecado, ya no tiene nada que ver con nosotros el pecado, no nos puede satisfacer, no nos puede dar lo que necesitamos. Dios, Cristo, nuestro Señor, el Espíritu Santo en nosotros, nos da todo lo que necesitamos. Sí, muy bien. Pues bueno, ¿hay alguna pregunta con toda confianza, alguna duda, algo que a lo mejor no haya quedado muy claro? Hoy no me detuve tanto a hacer preguntas o comentarios, pero puede hacerlo, ¿verdad? Si los tiene, antes de terminar. Sí, estoy viendo que sí quedó grabado, ¿verdad? Sí se está grabando. Qué bueno, gracias a Dios. Ok, bien. Pues si no hay preguntas o alguna duda, pues ¿qué les parece si oramos rápidamente para terminar y despedirnos? Ya el siguiente jueves va a ser el último episodio de este tema. Entonces vamos a hablar rápidamente. Gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí, Señor. Yo te doy gracias por cada una de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, que nos acompañaron este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, que podemos confiar en ti. Gracias, Dios, que tú no nos rechazas aún a pesar de los malos hábitos en los que podamos haber caído, Señor, en los que estemos luchando tal vez todavía, Señor. Padre, gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad. ¿Quién como tú, Señor? ¿A quién más iremos? ¿A quién más iremos? Si tú no nos echas fuera, tú dices que todo el que viene a ti, no lo echas fuera, Señor. Así es que venimos a ti, confiamos en ti, ayúdanos, Señor, a depositar todas nuestras cargas, todo nuestras debilidades, nuestras fallas en ti, Señor, y que tú las conviertas en fortalezas, que tú las conviertas en algo bueno, Señor, que surja por tu poder, por tu amor, por tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Pues bueno, gracias a todos. Un saludo. Déjenme, vamos a dejar de compartir aquí. Gracias, Dani.